El 75% de los hogares no tiene ya niños, Sí. el 43% de los hogares ya tiene mascotas. Sí. Hay que hacer, o va a haber que hacer, y eso lo obliga la ley próximamente, un curso para que los dueños de mascotas puedan tener mascotas. Vas a Sí. tener que pagar un curso de Sí. 4 horas. Urtasun en lo donde va a te van a dar un imponer. permiso, vas a tener que hacer un test de habilitación para ser cuidador de mascotas en tu propio domicilio. Entiendo que introducirán también la vaca, Loli. Problema Realmente de... la habilitación debería ser que puedan inclinarse Sí. a recoger la caca de los perros. Eso Sí. sería el curso esencial. Un Pues ni poquito te de cuento la de gimnasia las para vacas. recoger las cacas. Imagínate lo que dejará Loli. O sea, Bueno, pero Oli vivirá en una granja. no, el problema dicen, pero esto lo dicen los del santuario este, dice, es más libre que ayer. Pero ¿cómo va a ser libre una vaca? Para eso, ser libre es ser responsable. ¿De qué es responsable la vaca si es vaca? Pues de nada. Meteorito, que llegue el meteorito. Me recuerda una canción de niños, eso de Tengo una vaca lechera, el tolón tolón. No sé Sí. si os acordáis. Que por cierto, ahora lo hacen para anunciar leche de Asturias. Sí, sí. Pues muy mal, porque eso es esclavismo de la pobre mascota Loli. Pero el problema de Loli es que como no puede estar donde haga daño, y una vaca es mucha vaca, pues nos quedamos sin ternera gallega. O es que ternera gallega pronto será también un delito. Contra no se sabe muy bien qué. Pero ¿cómo que mascota? ¿Pero cómo va a ser mascota una vaca? O sea, en fin. Bueno, también hay quien tiene pitones, alacranes, tarántulas, o sea, cualquier cosa. Pronto tendremos ministros. Sí, pero bueno, pero al final es el retrato de una sociedad que tiene un problema, ¿no? Cuando el 75% de los hogares en España ya no tiene niños, cuando el 45% sí tiene una mascota, cuando la edad media en España de acceso o de introducción en el mundo laboral son los 30 años, claro, se retrasan Sí, toda una serie todo. de periodos que se supone que los tenías que haber hecho ya a esa edad, como por Sí. ejemplo, pues tener una pareja, tener hijos, tener mascotas, Tener incluso, una hipoteca. tener una hipoteca. Claro. Bueno, Es una infantilización senil lo que está Sí, ocurriendo sí, aquí, es verdad. realmente, porque estamos llegando a un punto ridículo. Pero es que hay gente que son activistas, son 4 gatos, no representan a nadie. Pero amigos, se han hecho con los aparatos del Estado. Que eso es modelo Gramsci, y eso es comunismo en No, y estado ahora es la imposición, destilado. que está muy bien, oye, que uno tenga mascota y quiera su perrito, pero es que encima tienen una especie de superioridad moral. Claro. Los perretes, dicen, y quieren meterlos, o sea, restaurantes, grandes Sí. superficies, en cualquier lado tienen que estar los animales. Oye, a ver, o sea, que Son un poco, ¿no? animales. Pues no. Siempre van a las zonas de Candela a olisquear. ¿Sabes? se nos ve muy partidario. Muy partidarios. Claro, y eso No, a ver, que... si el problema es la estupidez. Todo en la su cosa justa es la medida. Exacto, Sí, sí. es- No, pero además yo creo que coincide. Los que hemos nacido en un pueblo vemos en el animal un peligro, salvo que sea de compañía, que es una ayuda contra otros animales, que es la naturaleza. Ya en ciudad, ya no. En ciudad no existen animales, hay mascotas. No, hay animales. A una anciana, el otro día, que no sé si sabe leer o lo justito y tal, tenía que hacer un curso, tenía que redactar la petición para que le examinaran a una anciana que tenía un mastín desde hacía 30 años custodiándole una casa en el campo. Casa solitaria, pues un perrazo, tal. Que le van a quitar el perro. Y en cambio otros perros, insisto, en ciudades que están los propietarios se van a trabajar y dejan a los perros, además perros enormes, encerrados en apartamentos que no sabes cómo es posible, porque eso sí que es maltrato, Sí. ladrando sin parar, oye, y ahí no pasa nada. No. Todo el bloque fastidiado y ahí no pasa nada. Y los jabalíes... Como se nota también yo, ¿no? Que tengo Sí, mi sí. resentimiento. No, pero yo que los jabalíes están por todas partes. Y además no mates al jabalí. ¿Cómo que no mates al jabalí? Pero si solo por piedad le llaman cochino. Son malísimos los jabalíes. Sí, Pero es que destrozan. ahora en las basuras, que esto claro, los animales se adaptan rápidamente a su medio ambiente. Él ve que todos los días hay basura rica en los alrededores de las ciudades, en las urbanizaciones. Pues es que tienes que andar con un cuidado en las urbanizaciones, que tienes 2 jabalíes allí, pero plantados, ¿eh? Sí, sí, no,
En fin. Bueno, por continuar con la historia con la historia que comentaba Santiago González, que se ha centrado en ese capítulo que hemos conocido, que ha sucedido en Las Palmas de Gran Canaria, donde no va a pasar lo de Torre Pacheco, desde luego, por una cuestión evidente y clara y que estamos viendo desde primera hora de la mañana en determinados medios de comunicación, y es la manipulación que se está haciendo del hecho. Fíjate, el titular de Canarias 7 prende fuego a su novia de 17 años. No prende fuego a su novia de 17 años. Se está presentando ahora, es lo último, como un caso de violencia de género, el hecho, el acontecimiento del que estamos dando cuenta desde primera hora de la mañana. Estamos hablando de una menor de 17 años, tutelada, que se había fugado del centro, cuya fuga del centro no había sido denunciada. Sí que sabían que la niña no estaba, pero tampoco le habían prestado demasiada atención a esta cría, que estaba en una casa ocupada en donde hay inmigrantes ilegales, y uno de ellos, un marroquí que llevaba un mes en España, la prende fuego después con orden de expulsión nada más llegar. Eso es Prende fuego a su novia de 17 años. Así se presenta en Canarias 7. Bueno, y luego dicen que ¿por qué los periodistas tienen tan mala fama? Poca para la que merecen. Pero si es que antes comentaba Santi cómo le estaba dando televisión espantosa. Si es que pronto dirán que qué razón tiene Irene Montero. Que ella iba provocando. Estamos un poco en la misma mecánica del célebre atentado de las Torres Gemelas, que todo el mundo preocupado por la reacción de Estados Unidos. Nos olvidamos del atentado. Aquí está ocurriendo el mundo en vilo a la espera de la represalia de la reacción que produzca un suceso, y nadie repara en el suceso, la gravedad del mismo y las circunstancias de ese suceso. De hecho, hoy el Ministerio del Interior, que tiene la responsabilidad de preservar la seguridad y la libertad de los españoles, pues va a convocar la comisión de odio, no sé qué. Es decir, ¿cómo que de odio? Sí, para ver las consecuencias de, pues mire usted tiene que atacar el problema de raíz. Y tenemos un acuerdo firmado en su día por Zapatero de la vuelta de los inmigrantes ilegales a Marruecos que no se ha aplicado jamás. Claro. Jamás se ha aplicado. Hay 4 con Mauritania, donde está ahora Pedro Sánchez haciendo el ridículo. Mauritania, Federico, fue cómico, ya se ha ido 3 veces, pero además Mauritania recibe a Pedro Sánchez con una célebre estrategia, detengan a los delincuentes habituales. Dice, hemos detenido a un grupo de mafias tal y cual que... Para cobrar más, pero claro, para elevar la soldada de lo que el dinero que se está invadiendo. Eso es un gran negocio. Eso es igual que el independentismo. El independentismo, cuanto más cobra, más exige. Y los países de origen dicen, pero vamos a ver, ¿cómo ustedes nos piden que controlemos las mafias si ustedes están abriendo sus fronteras de par en par? Es ridículo. Es una fuente de negocio político y económico. Y por tanto, el Ministerio del Interior, el propio Marlaska, que fue a acompañar al rey a la final de Wimbledon mientras el incendio prosperaba, y a partir de ahí hoy convoca una comisión sobre el tema del odio. Mire usted tiene que preservar, garantizar las fronteras, los delincuentes perseguirlos, los inmigrantes ilegales devolverlos a sus países, etcétera, etcétera. Y luego la tutela de los inmigrantes es ridículo, no hay tal tutela. Cada caso que vemos, ya sea en Baleares, ya sea en Valencia, ya sea en Cataluña, ya sea en Canarias, es un escándalo. No existe tal tutela. Ni quieren. Yo no sé además por qué se van a Mauritania continuamente cuando el problema gordo, lo principal, está en Marruecos. No pisan Marruecos. Son los que están, es de donde están llegando la mayor parte del 80% de los MENAs y de donde tienen más facilidades para salir. Pero aquí, claro, dices tú, la Comisión del Odio, cuando hemos tenido en las 2 últimas semanas una violación de una joven en Alcalá, 2 abusos sexual y con posible violación de 2 niñas en Madrid, la quema de esta chavala en Canarias y la paliza al señor al anciano. Entonces, evidentemente, ahora la Comisión del Odio, dices, bueno, vamos a ver. En el caso de Canarias se reproducen toda una serie de pautas que demuestran la dejación absoluta del Estado, tanto con los menores de acogida, tutelados. Es lo mismo de siempre, chavalas que se escapan de los centros, que están en ocupas, que están... Que el Estado ha asumido su tutela, si están prostituyéndose y demás. Eso por un lado. Y por otro, efectivamente... La ocupación. La ocupación. También y la protegida. migración ilegal con orden de expulsión, que es que ni se cumple. Entonces, ves ahí todo el fracaso absoluto del... Y luego dicen, es que hay que ver, increíble, que poco quieren a los magrebíes que son buenos. Bueno, ¿y los que son malos?
Los que vienen ilegalmente tienen aquí su imán, que está ligado además al partido ese de la Caridad, que no reconoce al Reino de Marruecos, que es una república islamista, lo que quieren imponer, una cosa a lo Irán, y que son familia incluso del imán este sujeto, que el propio Marruecos pidió que lo deportaran. Es decir, que lo cogía para meterlo en la cárcel, claro. Bueno, pues cosa que comentó Cristina Losada, que por ejemplo en Torre Pacheco, aunque en este caso los agresores no eran del pueblo y demás, pero que puede explicar también parte de la reacción, y además es que pasan siempre. ¿Qué ocurre con la segunda generación que no se integra? Bueno, es que se ha repetido en Francia y lo han repetido aquí. En todos los países europeos. Siempre la penetración de imanes, que son los que aíslan a las comunidades. Y luego ponerlos en guetos. Sobre todo las segundas generaciones, los guetos. Los guetos. Es lo que Hanan Serrouk, la activista española, descendiente de marroquíes, que es una gran activista contra el salafismo. Ella se escapó de su casa de un matrimonio concertado por su padrastro imán salafista. Lo cuenta claramente. Ahora mismo es mucho más difícil entrar en las comunidades musulmanas y ayudar, por ejemplo, a las chicas a las que les conciertan matrimonio que antes, en su época, estamos hablando de los años 80, porque son comunidades mucho más controladas por estructuras religiosas. Claro, porque ha habido, en Francia ha habido 3 generaciones en Francia. La que viene de la guerra de Argelia, los Pieds Noirs, que esos son más franceses que de Gaulle. ¿Por qué? Pues han defendido que eso era Francia, etcétera, Argelia francesa. Que fueron traicionados por de Gaulle. Exactamente. Que además, y luego se cargó a los que había apoyado, pues bueno, era de Gaulle también, más traidor que Macron. Pero bueno, la segunda generación. En la segunda generación se produce la guetificación, que es cuando empiezan a estar. Por eso ha hecho esa cosa tan extraordinaria Dinamarca, que es prohibir los pisos de protección oficial como sitios, digamos, de reunión. De ninguna manera. O sea, que viven como los demás, casas sueltas, nada de ponerlos todos juntos, porque ahí sí que ya no hay ley. La ley es la violencia del grupo. Y ahí entra la religión. Y en la tercera generación están silbando la marsellesa cuando juega la selección francesa. Pero aparte del factor religioso, que es un factor importante, también un factor de las políticas equivocadas. Claro, la política de subvención continua hace que esas generaciones no tengan la necesidad de los primeros que llegaron, que es la inserción a través de un puesto de trabajo, a través de ganarse un sueldo. Ahora esas generaciones viven de una serie de subsidios sobre los que no se quiere reparar, y subsidios que se aumentan continuamente y por tanto no tienen necesidad de ganarse integrarse a través de un trabajo, y eso es clarísimo lo que se está produciendo. Y además se produce otro factor también tremendo, que la clase media española están viendo que ellos no tienen acceso a beneficios del Estado, que sí lo tienen aquellos que vienen irregularmente. Eso es una fuente, lógicamente, de problemas que perjudica también a los inmigrantes regulares que vienen aquí, se insertan, su trabajo, etcétera, etcétera, y yo creo que son un factor necesario para España, en una España que que en lugar de traer hijos, trae perros, ¿no? Como mascotas. Bueno, pero hoy escribe Fernando Sabater un artículo muy bueno en The Objective diciendo lo que hace falta para los inmigrantes es darles acceso a la propiedad. Claro. No a la subvención, a la propiedad, que sean responsables de su trabajo, que contribuyan como los demás, pero como los acostumbres, que es lo que ha pasado en Europa desde hace muchos años, a cobrar sin trabajar, a que no sea propiedad, sino que ellos son propiedad del Estado, al que saquean. Claro, es que eso es la pescadilla que se muerde la cola y está podrida. Dice, pero ¿a quién se le ocurre? Exactamente, es que lo peor de todo es que ya sabemos lo que pasa, tenemos el ejemplo de lo que ha pasado, o sea, y es que no es la constatación de los fracasos de esas políticas en Francia, cuando surgieron todos los problemas, bueno, que ha habido varios brotes en las banlieues y todo, es que es una gente que es pobre. Se comprobó que tenían subvencionado hasta el teléfono móvil los jóvenes, o sea, tenían subvencionado todo, y estaban todo el día sentados en las escalinatas porque no sabían qué coño hacer. Entonces, porque no trabajan. Es eso, no trabajan y sobre todo, por un lado eso, y por otro están cada vez más aislados mediante la llegada de estos imanes. Entonces ya todo es una especie de círculo vicioso al que no se pone coto. Entonces, efectivamente... Luego la instrumentalización política, que ya se vio en Francia también, es decir, Mitterrand, cómo alargó su estancia en el Elíseo durante 10 años,
pues apoyando solapadamente a Le Pen y al movimiento. Y cambiando la ley electoral. Exactamente, para quebrar el voto de la alternativa de la derecha, etcétera, etcétera. Y esa fue la estrategia. Claro, ¿qué ha ocurrido? A Mitterrand le vino de miedo. La consecuencia de todo eso, la situación actual de Francia, el Partido Socialista que ha desaparecido, pero el que está en el poder vive al día. Y por tanto eso es lo que le interesa. ¿Cómo prolongo yo esta situación? A través de esta política. Instrumentalizar, decir, no, esto es el odio, no sé qué, no sé cuánto, y no resolver el problema, y luego intentar dividir con esta política electoral, ver la política de inmigración a través de la ranura de una urna. Y eso es lo que estamos viendo. Sánchez trabaja esa política exclusivamente. Y hablar, por ejemplo, el mensaje, por ejemplo, contra la xenofobia, la extrema derecha, pero si usted gobierna con xenófobos, no solamente que vienen de su fundación, directos, sino que practican esa política incluso de apartheid en Cataluña contra los castellano-parlantes. ¿Qué me está hablando? ¿Qué es Junts? ¿Qué es Esquerra Republicana de Cataluña? Vamos a recordar un poco a Heribert Barrera, las declaraciones del propio Junqueras, que decía que el ADN de los catalanes es el más próximo a los franceses. Sí. ¿Qué vamos a decir de Pujol sobre los andaluces, por cierto, a los que otra andanada ayer en el Parlamento de Cataluña? ¿Y qué decir del PNV? Usted está gobernando con todos ellos. Sí. Y vamos, el propio Sánchez habló de Torra, del Le Pen catalán. O sea, que no estamos hablando. Al mismo tiempo que se producen estos casos que relataba antes en Maite, claro, se están firmando acuerdos para acabar con la inmigración irregular en varios países de Europa. La primera fue Meloni, Starmer y Macron lo acaban de hacer y ahora mismo en Dinamarca y en Portugal. En Portugal fue ayer mismo, se va a crear una policía para expulsar a los inmigrantes ilegales. Se va a poner, y esto me parece muy interesante, un límite a la reagrupación familiar, porque por la reagrupación familiar es cierto que... Bueno, había en Bélgica familias de 30 personas. No, acordaos este caso que sacó El País, que además lo contaban como, en fin, un señor, no me acuerdo ahora el origen, que vive en el País Vasco, que está con ayudas sociales no ha trabajado y quiere nunca. Reagrupación familiar, creo que no sabía muy bien si tenía 20 o 24 hijos. Entonces dicen, hombre, es que tengo que pagar por reagruparlos porque además les piden las pruebas de ADN. Y dices, bueno, es que ya... Hombre, que menos, ¿no? Bueno, pero hay una cuestión. Esto de Portugal demuestra que algunos países se están dando cuenta. Claro. Otra cosa es que den con la tecla, pero al menos intentan algo. Aquí es al revés, aquí es taparlo. ¿Por qué? Porque piensan que les van a votar. Claro. Exclusivamente. Dicen, bueno, pero estos moros que son ilegales me van a votar a mí. O no, el año pasado creo que se nacionalizaron, no sé si fueron a 200.000 bueno, pero personas. Quieren de nuevo. Sí, pero si lo que dice, quieren ahora medio millón. Que quieren que es medio millón de votos. O no, porque luego eso no lo vas a controlar. Es que en el proceso español, que es una continuación del proceso catalán, en el tema de la inmigración ya tuvo antecedentes. Es decir, ¿qué hizo Pujol y los que le siguieron en la política de inmigración? Irse a Marruecos. Sí, señor. El papel del célebre Colón, ¿no? Sí, Colón, mal llamado Columeta, y el Jordi de países islámicos para que los castellano-parlantes de otros países, Argentina o Bolivia o cualquier otro, no lleguen. Y esa fue la estrategia. Y aquí se está siguiendo los mismos pasos. Y por eso, proviniendo fundamentalmente el tema de Marruecos, nadie dice de Marruecos, a pesar de existir ese acuerdo de devolución de los emigrantes que no se ha puesto en marcha. Pero déjame decir que es que hay un problema con Marruecos, y es que Marruecos tiene pillado, como demuestra el Sahara, a Sánchez por las zonas blandas. Pero vamos... Por la zona de Candela. La zona de Candela. Porque hoy lo que publica Libertad Digital del informe de Villarejo, que no sé qué hizo Mariano con ese informe, salvo ocultarlo, típico de Mariano, ¿qué se hace? Pues mira, tengo esto, no quiero líos, qué maldita la gracia que tiene. El PSOE lo cayó, lo ocultó. Pero bueno, es que el PSOE los propios rivales, Madina y Susana Díaz, por supuesto, pero ¿qué es lo que sale hoy? Primero, que le daba pelo y a pluma y usaba sus encantos, hombres, mujeres, perro, gato, niño, le daba lo mismo. Luego, que trabajaban en el delito de la trata de humanos y de humanas, que eran menores de edad, que eran o marroquíes, o brasileños, o algunos hispanos, menores. Y siempre se ha dicho que la única del Sahara, lo único que realmente lo explica, son denuncias constatadas, judicializadas, ya como testimonio de explotación sexual, denunciando al suegro del señor presidente del gobierno.
que no se puede permitir eso. Ni te cuento Pegasus, si lo que sacan también, que hay por ahí grabaciones, que hay copias, ¿cómo no va a haber copias? Sino de que iba a tener Sabiniano la protección de la el Pegasus también a eso. Sí, pero todo lo mismo. Pero con relación a este informe que tú dices, Federico, está, por supuesto, lo que tú dices, pero también otro factor, ese ojo clínico que tiene la derecha, que ya se vio, por cierto, con Aznar, cuando en los primeros debates Zapatero se veía que no daba la medida y dijo a su grupo parlamentario, no, dejarlo porque es la garantía de que sigamos en el poder, gran ojo clínico. Y en el caso de Sánchez ha ocurrido exactamente lo mismo, probablemente, frente a esa circunstancia. En cualquier otro país, con esos antecedentes, nadie hubiera sido ni siquiera candidato a diputado. Pero por supuesto. ¿Y cómo es posible que en 2 años esa carrera meteórica del propio Sánchez? Porque ahí hay que decir 2 cosas. Anoche se comentaba en la tertulia de Dieter, ¿no? Es decir, es que no solamente el hecho de que financió la carrera política y la carrera académica también del propio Sánchez. Incluyendo la tesis fraudulenta. También eso es un factor de información que se puede utilizar hacia terceros. Claro. Es decir, nadie, un actual presidente del gobierno que llegó de carambola al Ayuntamiento de Madrid, que llegó de carambola al Congreso de los Diputados, en 2 años puede hacer ese proceso. Y a Caja Madrid. En el informe que publicamos hoy se habla de las posibles copias de los vídeos que circulan por ahí y que no están controladas. Y lo que publicaba ayer El Mundo, y que aquí le preguntábamos a Tellado sobre esa cuestión y que acaba de señalar también Maite, es por qué en el 14 y en el 17, en las sucesivas primarias que se celebran en el Partido Socialista, Madina y Susana Díaz, teniendo ese informe, ese dossier, lo meten debajo de la mesa. Claro, o a alguien tenían pillado también, o a alguien tenían grabado, o a muchos. O decían que no querían perjudicar esencialmente al partido. Eso no se lo cree nadie, Maite. Eso no se lo cree nadie. Bueno, la prueba es que Óscar López... Desde el año 14 hasta la actualidad nadie ha sacado esto. Lo decía ayer Tellado. Dice, pero vamos a ver, el que le pidió ese informe a Villarejo fue Óscar López, cuando estaba en contra de Sánchez. En el 16. Eso publicó entre Basaguas en el debate. Pero es que es verdad. Y nadie lo ha negado. Pero, ¿y por qué? Eso lo decía Paco el otro día. Dice, a lo mejor Susana Díaz no lo denuncia porque ella también lo hacía, lo que pasa es que lo hacía peor. Cosa que no me extraña porque es como esto, vamos. Pero eso es una sensación de putrefacción. Claro. Yo no faltaba más que Montoro. Montoro os la tengo guardada de toda la vida. O sea, aquí fuimos los primeros que dijimos que este tío tenía con su hermano montado un gabinete de tráfico de influencias. Me tocó leer aquí, por el amparo del honor, el honor de Cristóbal Montoro. Montoro no tiene honor, ni él ni su hermano. Son 2 golfos, 28 empapelados ahí, las 2 cúpulas de Hacienda de Montoro, con don Mariano Rajoy Brey, el distinguido activista por la libertad y la siesta. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Hoy Chicote lo cuenta. A los que lo denunciamos, inspecciones fiscales, a mansalva, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que cobraban de las gasistas por hacer leyes ad hoc. El partido de las enmiendas, del que hemos hablado muchas veces, siempre se decía, eso es Durán y Lérida, el partido de las enmiendas. No, era el ministro de Hacienda, directamente. El que tenía al hermano cobrando para las leyes que el ministro de Hacienda presentaba en el gobierno. Si eso no es corrupción, que venga Dios y lo vea. Yo me acuerdo, el director del Washington Post, Ben Bradley, cuando sale todo el escándalo Watergate, dijo, estaban satisfechos allí en la redacción, dijo, bueno, ya hemos acabado con la corrupción. No, la corrupción cambia de sistema. Sí. Y si aquí se pasa de las gasolineras a crear empresas que le dan una fachada de honorabilidad para hacer ese tipo de tratos. Exactamente. Y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, ¿cómo es posible que tú llegas a determinadas lobbies y te facilitan la tarea, etcétera, te desbloquean leyes, te crean enmiendas, que eso viene de Durán y Lleida, y vamos a ver el tema del propio Montoro, dónde queda? Eso es un foco de corrupción, con una fachada de honorabilidad. Y encima amenazando con Hacienda como si fuera la banda de la porra, que es como están terrible, funcionando. Porque Hacienda es, en fin, al ciudadano no le queda más remedio que cumplir, pagas tus impuestos y por lo menos tienes la confianza de que se está gestionando bien. Salvo que pagues, que puedas pagar
a alguien y te ahorres la inspección fiscal. Por ejemplo, la mano derecha de Marichusma. Dice, pero vamos a ver, ¿pero qué hacía Montoro? Lo mismo. Que Montero y Montoro, ambos, en el caso, a ver en qué se sustancia todo esto, pero que ves que están utilizando una maquinaria tan represiva, tan invasiva, para justamente chantajear, sacar rédito, afectar a algunos ciudadanos por encima de otros, salvar a unos por encima, es que eso ya crea la desconfianza absoluta en el Estado de Derecho, en la democracia y en todo. El caso que citara Federico, el que presidía el Tribunal Económico de Hacienda, es que se ha resuelto simplemente quitándolo de en medio. Sí, pero no se ha resuelto, porque otra hará lo mismo, en el mismo sitio. Es decir, no se depuran las responsabilidades en el ámbito en el que deben depurar. Bueno, en el caso en la época famosa de Montoro, el propio Rato ha dicho que él Montoro organizó la operación contra él. Que yo me acuerdo perfectamente. Esta mañana la detención. Sí. Y alguien también sacó la declaración fiscal de Esperanza Aguirre. Montoro. Y alguien denunció a Soria, Montoro. Y alguien aireaba la foto famosa de Dorado. Información confidencial, como hemos visto con el caso del novio de Ayuso, para el chantaje. O sea, son auténticas mafias. Esta mañana veía, hay varias declaraciones, están muy airados los señores inspectores de Hacienda, que hacen lo que les da la gana, han cobrado lo que han querido. Y han estado calladitos. Hasta ahora que los quieren dejar en Cataluña y se quieren ir. Toma, claro. Y os dicen que os quedéis, claro, hasta que lleguen los otros a echaros. Pero ahora os quejáis, ahora. Lleváis haciendo una fechoría detrás de otra desde hace 30 años. Desde que Borrell creó el terror fiscal, con Lola Flores en el banquillo. Pero crear el terror fiscal y al mismo tiempo, mira lo que hemos visto en el hermano de Sánchez, 3 cargos de Hacienda de Extremadura a favor encubren todos los chanchullos de este señor. Tal cual. No, y además, por lo que estamos viendo con el novio de Ayuso, la Fiscalía dice que no hay que imputar al fiscal Escafandro y al mismo tiempo que piden 4 años de cárcel para el novio de Ayuso. 4 años. La misma Fiscalía que iba a llegar a un acuerdo. La misma Fiscalía. Llegar a un acuerdo con él. Pero si es que es una fechoría. La misma Fiscalía que llegó al acuerdo. Exactamente. Y entonces cuando interviene el fiscal general del Estado, se entera de quién se trata y es el que le revienta todo el proceso. Y ahí estaba el escándalo que asistimos. Porque tenían que denunciarlo el día en que se publicó la primera imputación de Begoña. Es exactamente ese mismo día. Por eso tenía tanta prisa el Escafandro. Y ahí está. Dice, pero bueno, es que no tienen vergüenza. Claro que no tienen vergüenza. Pero es que estamos hablando de gente que se ha acostumbrado a actuar como una banda. No son una parte del Estado. Son un Estado dentro del Estado que actúa como una mafia. Y ahora les duele Cataluña. Así, pero a España no os ha dolido nunca, ¿no? No, es que tendría que estar blindado. O sea, Hacienda tendría que ser un departamento absolutamente blindado. A mí es que me enciende. Bueno, porque que haya corrupción en el Ministerio de Transportes es terrible. Están usando nuestros impuestos para... Sí. Pero es que Hacienda justamente es el corazón del sistema. Debe estar blindado efectivamente, pero también con transparencia. Muy claro. No, blindado en el sentido contra la corrupción. Claro, quiero decir, todo tiene que estar sometido a transparencia y por eso el proceso de destrucción del Estado, que ahora se quejan los inspectores, es una destrucción progresiva la que se está produciendo, de colonización de las instituciones, etcétera, etcétera. Y te termina llegando a ti, aunque te creas que eres el último extremo, termina llegando todos esos procesos de deterioro, son así, porque muchas veces yo creo que abusamos mucho de la expresión cortinas de humo, ¿no? Decir, no, es que el gobierno crea esta cortina de humo. No, el gobierno está declarando un incendio y el humo es proveniente de todo ese incendio que está declarando, que es la destrucción del Estado, la destrucción del propio sistema, porque cree Sánchez que sobre esa destrucción puede seguir gobernando, recabando los apoyos de aquellos que buscan la destrucción. Bueno, gobernando, quiere seguir en el poder, si no puede gobernar. Gobernar no puede gobernar porque no es posible, ¿no? Ayer por apuntar algo más, después de escuchar a Tellado y luego escuchar a Feijóo, que tuvo también el acto organizado por el debate, me llama la atención, luego repasando la entrevista, que los dos coincidieron en un mensaje que creo que era la primera vez que lanzaban así de manera tan categórica, y es que están convencidos de que no va a terminar Sánchez la legislatura, es decir, que le quedan unos meses. Pero no es lo mismo que la termine el año que viene, claro, que la termine este. Bueno, pero me llamó la atención la seguridad con la que los dos, tanto el presidente del partido como el subsecretario porque tienen una confianza en la UCO. Sí. Claro.
A mí lo que me pareció importante de las cosas que dijo ayer Tellado fue que por fin, en sintonía un poco con la intervención de hace una semana del propio Feijóo, es que va a hacer comparecer a la propia Begoña y al propio Pedro Sánchez en el Senado, que era una cosa que se venía reclamando desde el grupo parlamentario y que lo venía frenando el propio Feijóo. Y parece que se ha tomado, esa decisión, que es lo que corresponde, es decir, no se puede demorar esa historia. Sobre otra circunstancia, muchas veces nos relaciona un poco con la sentencia, con la decisión del Supremo sobre Bolaños. Cuando uno asiste a una comisión parlamentaria en el Congreso de los Estados Unidos, lo primero que hace es levantar la mano, jurar que es verdad lo que se dice, y a continuación el presidente de esa comisión dice, está usted bajo juramento, considérese bajo juramento. Claro, y ayer, que se han hecho muchas especulaciones sobre la decisión eso que afecta al propio Bolaños, yo creo que Bolaños se la ha dado con queso al Tribunal Supremo. Pero por supuesto. Se la ha dado con queso. Hay algunos que dicen, no, porque así se desmonta la idea del lawfare contra el gobierno, etcétera, etcétera. Pero esto es lo mismo que ocurrió en su día, que aquí fuimos muy críticos, Federico. Yo me acuerdo que publiqué en El Mundo un artículo, el cante de Marchena, fue cuando el propio Tribunal Supremo, intentando buscar la unanimidad, dijo que no era rebelión sino sedición. Y que era una ensoñación. Es decir, esto es un proceso, es decir, el mismo Bolaños, que quiere cargarse el proceso, y por cierto, ayer habló de su familia. Si de su familia no ha hablado nadie, poniéndose en la posición del propio presidente. Igual, es que ya es sentimentalismo barato. El mismo Bolaños que está negociando con Junts la contrarreforma judicial, que quiere decir que la investigación la deja en manos de fiscales dependientes, que anula las acusaciones particulares. Que se cargan las oposiciones. Que se cargan las oposiciones con otro turno de paniaguaos del poder político, etcétera, etcétera. Y todo ese proceso en marcha es terrible. Y yo insisto, vamos a ver, si es evidente que la declaración del propio Bolaños ante el juez Peinado fue tomar el pelo. Pero totalmente. Se burló de él. Todo el mundo sabe que no se toma la decisión de la contratación de una persona que lleva los negocios privados de la mujer del presidente cuando tú eres secretario de presidencia en esos momentos. Pues ¿cómo va a ser? ¿El bedel de la puerta fue el que tomó la decisión de contratar un puesto clave tan fundamental en el engranaje de los negocios particulares de la mujer del presidente? No me tome el pelo. Bueno, es que es una tomadura de pelo que se dejan tomar el pelo en la idea de ser esa equidistancia, esa... No, y las unanimidades, la manía de las unanimidades. Yo creo que hay un exceso también de prudencia porque ven que la línea defensiva va a ser, como siempre se llega al Constitucional, que se hayan violado las garantías. Pues es igual, si esto a Pumpido le da igual. Tratan de cubrir todos los flancos. Que son muy cobardes, porque con Peinado, que no tiene nada detrás, que es un señor corriente del cuarto turno, no tiene apoyos, no tiene aldabas, se ceban con él. El auto es para matarlos. Dice, pero ustedes no tienen vergüenza, pero no tienen vergüenza. No, pero decir que necesita, yo creo que alguien que pero ¿qué dijo ayudando? La Audiencia Provincial de Madrid? En el caso de Begoña, que estamos en el mismo caso, dijo, bueno, tal vez algún detalle más falta aquí o allá, pero ha tenido tantos obstáculos y es tan evidente que haya un delito que tiene que seguir instruyendo el caso. Y llegan los señores del Supremo y le pegan una torta a Peinado y de paso a la Audiencia Provincial a ver qué se han creído. Se han creído que estáis muy corrompidos unánimemente. Es verdad que el juez Peinado ha cometido errores y algunos han sido enmendados con la audiencia, etcétera, etcétera. Pero el error mayor que ha cometido Peinado es meterse en un asunto que hay otros jueces que no quieren meterse, que es el núcleo de poder y el negocio hacerte la Moncloa sin medios. Ese es el tema. Claro que ese es el tema. Ese es su principal pecado, no los errores que evidentemente se producen y están ahí y que hay que corregir. Efectivamente, con un Estado garantista no vamos a ponerlo en cuestión ni muchísimo menos, pero tampoco nos haga apartarnos de la cuestión fundamental. Él se ha metido en un terreno que los demás, por intereses creados por natural tal, no han querido meterse porque creen que hay una zona de impunidad. Todo lo que hace el presidente es legal, como decía en la célebre declaración de Richard Nixon cuando abandonó la y la ley de amnistía. Todo lo que no está prohibido está permitido. Así, el canibalismo también. Pero ese es el principal pecado de Peinado. Y luego están los otros que, evidentemente, pues en un sentido... No, pero cuando se ponen a promediar... Buf. Vamos a mandarle el colazo al Federico. ¿A quién se lo enviamos hoy? Pues chicos, no sé, no es fácil, ¿eh? No es fácil. No. Hay manifestación en la puerta para otorgárselo. No sé.
No se te ocurre nada, no se te ocurre nadie, no se te ocurre... Sí, pues es que luego encima nos hace un ucase Luis Herrero. Bueno, pero hoy no está aquí Luis Herrero, así que ayer se lo enviamos a Leonor, ¿no? A Leonor ya se lo hemos enviado muchas veces. No, pero él se empeñó en que Pumpido. Sí, bueno, pero el de ayer ya está enviado, Federico, no podemos... Sí, dice que es el que más lo necesita. Yo creo que es un traidor nato. La verdad es que... Oye, mira, Lamine Yamal podemos enviarle el cola. Mira, perdona, es que yo he estado siguiendo la rueda de prensa que dio ayer, ese momento en que llega acompañado de su abuela a la rueda de prensa. Con el pañuelico, el hijab. Lo estábamos comentando Isabel González y yo. Le hace la pregunta en catalán el periodista y le dice que si le puede responder en español. Sí. Le dice que él en su vida privada puede hacer lo que quiera. Sí. Tienes razón. Y me parece que tampoco, o sea, el muchacho a celebrar su cumpleaños, bueno, pues... No, y que ha contratado enanos, que agradecen ser contratados. Lo que más me ha gustado es lo de las chicas de imagen, que toda la vida se les ha llamado de otra pero manera, es verdad que él ha estado... No sé, es que yo la imagen de él con su abuela entrando en la rueda de prensa ya... No sé qué me parecía peor, claro, es que si sale con su padre, que tiene antecedentes... O si sale con enanos... pero fue con la abuela, No, como tonto. Respondió en español y dijo que él en su vida... pero eso quiere decir que si fue con la abuela es que es más listo de lo que algunos... Él trabaja para el Barça, que tiene un contrato con el Barça. La abuela siempre crea unas historias alrededor. Y que responda en español. De hacerse perdonar todos los pecados y de reducirlo todo a una chiquillada. No, pero es que lo de las fiestas, efectivamente, que haga lo que le da la gana, y sobre todo a mí es que esa asociación de protección de, no sé qué, de la acondroplasia, de los enanos, que siempre se quejan. Yo me acuerdo, un columnista, Moisés Naim, que se quedó espantado en El País, una columna que había hablado de enanismo mental, o de ideas enanas. Oye, pues les que mandaron una carta recriminándole por el uso del lenguaje. A ver, con el tema este de los enanos, hace poco en Blancanieves, la versión nueva que han hecho, usaron las figuras de los enanitos, eran con dibujos o con no sé qué. Claro, hubo una queja de actores, empezando por el Juego de Tronos, que hay poquísimos papeles para nosotros. Encima de enano no me puedo ganar la vida. Entonces, cuando se cargaron las charlotadas, los enanitos toreros, y yo recuerdo de crío que me asombraba cómo se quedaba el enano en la parte de atrás, en las patas del toro, y el toro se volvía loco porque el enano era habilísimo, y además era un gran torero. Entonces, claro, te quedabas atónito. Pero en todo caso es que la libertad individual, o sea, que son mayores de edad. Claro, son mayores de edad. Tendrán poca talla, pero tienen edad. Entonces, para hacer lo que les dé la gana y son actores, y son cómicos, y son artistas, y a lo mejor es que disfrutan haciendo su trabajo. Pero vamos a ver. Eso sí que es una manera de dejarles de lado, de desigualdad. Quiero decir, que cualquier persona, un tipo que mide 1,80 sí puede ir a una fiesta de estos a hacer el payaso, y uno que mide 1,40 no. Bueno, hay además una cosa, Bogues, que es un tipo que no tenía ni el 1,60 y estuvo en el equipo olímpico norteamericano. Y encima él estaba, no sé, en los Nuggets, tal, con Manute Bol, que era 2 metros 34 centímetros, y este era 1,50 y algo. Y entonces el otro día daba una rueda de prensa, porque él está como de embajador de su club y tal, y contaba como que era muy bueno en gimnasia rítmica y en no sé qué otra cosa. Era una bola de músculo y tal, de unos 50 y tantos. Y el tío, no, yo lo que quiero es jugar al baloncesto. No, que eso es para los altos, no me da la gana. Y acabó siendo el base de la selección norteamericana. Claro. Es que el base, además, y fue el que denunció. Claro, se pueden mover perfectamente. Bueno, es que este es el que a Petrovich lo frenó, porque claro, Petrovich estaba acostumbrado, que era casi 2 metros, a que lo defendieran tíos de 2,15 metros. Y de pronto ve 1,50 y tantos, y que no sabía por dónde entrarle, porque o se lo llevaba por delante, o el otro se ponía hábilmente y hacía una cosa diciendo, hombre, déjenme, que eso es una ventaja, el ser pequeño es una ventaja que tengo. Claro, cada uno tiene pero quiero jugar al baloncesto. Pero entonces le enviamos el colazo a Lamine Yamal. Antes morir. Bueno, el que estuvo torero fue pues estamos ministro de Cultura y representante del Consejo Superior
deportes, que es Rodríguez Uribe. Es extraordinario, porque por un lado justificó la decisión del gobierno, porque no se puede, en fin, las personas, el enanismo, etcétera, etcétera, pero por otro lado, como es un jugador del Barça, no puede atacarlo. Claro. No. Si fuera Vinicius, en el Colacel, no habría caso. ¿A quién enviamos el Colacel? Lamin, ¿ya no te apetece? Aunque nos ha servido para poder abordar este tema en la tertulia. El Barça tendría que estar en segunda división. Pero si yo, y no está porque es el equipo del gobierno. Pero si yo lo que quiero es avanzar y que enviemos el Colacel a alguien que se lo merezca, que lo necesite, me da igual. Al que más lo necesite. ¿Qué te parece? Bueno, vale, venga. Así. Casi se lo mandamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay tantas cosas que restan a nuestra salud. La propia actualidad que nos dejan nuestros políticos envejece a cualquiera, pero no todo resta. La suplementación de Mundo Natural se ha propuesto sumar, reforzarnos y hacerlo además con un concepto integral desde dentro para que lo notemos también por fuera. Y es lo mejor que podemos hacer es escuchar la tecnología que incluye Colacel Antiox de Mundo Natural, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, y todo gracias a los antioxidantes más potentes, los que se incluyen, apunten, en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000, si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, en el Corte Inglés estamos ya más allá del paraíso. Segundas rebajas, Naya. Sí, y además se junta con la llegada de la Semana del Deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 17 al 23 descubre hasta el 50% de descuento una selección de textil y calzado de grandes marcas de deporte. Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, Asics, Bull Paddle, todas las marcas. Sudaderas, camisetas técnicas, pantalones deportivos, zapatillas adaptadas. No importa cuál sea el deporte, en la Semana del Deporte del Corte Inglés vas a encontrar justo lo que necesitas para mantenerte motivado. Semana del Deporte, las rebajas del Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo del 17 al 23 de julio en la tienda, en la web y en la aplicación. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos rápidamente a actualizarles cómo está el tiempo. Ya les digo que frío no hace, o sea, eso seguro. Y luego vamos a hablar con Toni Guedes de cuál es la situación de Cuba real. Esta mañana hemos oído a una ministra que sorprendentemente la han echado, porque dijo que los mendigos estaban fingiendo, que era gente que no trabajaba, que vivía tan ricamente de la mendicidad en Cuba, que se comen a los gatos. En Cuba no hay gatos. Hubo antaño, ¿se acuerdan de cuando había gatos? Pero claro, eso fue estofado hace demasiado tiempo. Enseguida. Es la mañana. Es radio. Seguimos en un día de calor, porque ¿qué vamos? Pues calor, algo lloverá. Pues en La Coruña, a lo mejor algo en Pontevedra, poco, quizás en Ribadeo, donde veraneaba Leopoldo Calvo Sotelo. Sí, señor. Con los bermoldos, que eso fue una adaptación a la moda nueva. Sí. Bueno, pero en general hoy es calor y más calor. En Madrid nos vamos a ir a 38 o 40 grados en Aranjuez. O sea que día de sopor. Sí, señor. En Córdoba siguen dando la máxima todos los días. 42 grados, más la humedad de ese noble río Betis, luego Guadalquivir. Y el pelotón del pasmo ni es pelotón, ni es pasmo, ni es nada, es que estamos al 17 de julio. Vitoria, Soria, Pamplona y Burgos, 16 grados. Bueno, Beatriz, los héroes del silencio del IBEX 35 o PSC 35, ¿cómo andan hoy? Hoy están de enhorabuena. Amanece el IBEX 35 en verde. El selectivo madrileño gana en estos momentos un 0,62% y cotiza por encima de los 13.900 puntos. Y bueno, ayer Trump volvió a dar que hablar. Salió una información en The Wall Street Journal diciendo que iba a despedir a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal. Luego él salió a desmentirlo, dijo que no, pero mientras tanto, bueno, pues estos días la última es que dice que hablar con él es hablar como con una silla. Todo porque no sube los tipos y no le hace porque no baja los tipos y no le hace caso al presidente de los Estados Unidos, que no tiene por qué hacerle caso. Ahora dice que es que Putin lo está engañando. Ya. Chico, pues ataca, ¿no? Venga, ayuda a Ucrania, que es lo que lo necesitan. Sí, el otro día dice Zelensky, ¿usted puede bombardear Moscú? Sí, pero bueno, vamos a ver, ¿pero en qué manos estamos? ¿Quién está mandando realmente en Estados Unidos? Porque con Biden, los 4 años de Biden,
3 no estaba habilitado. ¿Y quién mandaba? Nadie lo sabe. Y con vamos camino de lo mismo. Lo que se llama los adultos que hay en la sala de mandos, ¿no? Que están por encima de los propios presidentes. Pero de verdad, eso de adultos es una cosa muy chica. Bueno, vamos a ver. Esto sí que es una noticia de interés cultural y casi antropológico. Nueva exposición, Federico, dedicada a la película Doctor Zhivago con motivo del 60 aniversario del rodaje. Es en el Museo del Ferrocarril en Madrid. Además, una oportunidad única de acudir a este museo, no tan conocido como otros. Y vamos a poder ver desde documentos publicitarios fotografías únicas de ese rodaje y recortes de prensa de la época hasta el 29 de octubre. ¿Sabes que hubo escenas que se rodaron en mi colegio? ¿Me dices? Sí. En Santa Francisca Javier Cabrini, en Madrid. Pero ¿qué era? Una de las escenas del tren, creo que lo que es que aparece todo nevado, que eran todo telas y demás. Sí, era todo sábanas, vendieron como 1000 sábanas, porque si no daba blanco. Y hubo algunas escenas que se rodaron en Madrid, en concreto en el colegio donde yo estudié, de pequeña. ¿Tú sabías? No, porque había mucho antes, claro. Hombre, Federico, yo soy mayor, pero ya sé que hay cosas que no se pueden ocultar, pero no me gusta, ¿no? Claro. Pues en Soria. Tantos años para esto. Perdona. Yo es que como ¿De qué año es Doctor Zhivago? Doctor Zhivago es ahora mismo. No, de ahora. El comunismo no pierde el tiempo. El comunismo es siempre igual a sí mismo. Esto no hay manera de arreglarlo ya. No, es que es así. Y dice, ¿y esto cuándo fue? Siempre, ahora. De hecho, vamos a hablar de Cuba. Muy actual. Sí, totalmente. Sí. Y además, como es en Lenin, que es donde empieza todo, y no ha cambiado nada. Cambian los que en Estados Unidos, que cada año son más tontos. Pues vamos a recibir... El director de escena fue Gil Parrondo. Sí, grandísimo. Sí, señor. Bueno, pues vamos a recibir a Antonio Guedes, a Tony Guedes, al doctor Tony Guedes, del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad en Cuba, de 1902 a 2024. Y esta mañana dábamos el corte de una ministra, debe ser la primera que no fusilan, habiéndola echado. Porque el último con la guardia y tal fue fusilarlos porque querían meterse en el tráfico de drogas, que eso era el comandante. El comandante, como le llamaban. Es la mañana. Es radio. Tenemos una última hora. El Gobierno ha suspendido la reunión para el reparto de menas que estaba convocada. Lo ha hecho ante el plantón del Partido Popular porque no se cumple el mínimo de la mitad más uno para que se pueda celebrar. Sí que ha dado comienzo. A esta hora Marlaska está presidiendo la Comisión para los Delitos de Odio, que está abordando lo que está sucediendo en Torre Pacheco. El delito de odio es Marlaska, es un delito de odio. Odia a España, odia a todo menos a la ETA, que la ama. Pues como digo, está abordando lo que está sucediendo en Torre Pacheco. Este es el asunto que se está abordando también hoy en las principales tertulias. Nada sobre la menor tutelada quemada viva por un inmigrante ilegal que llevaba un mes residiendo en España. Ninguna autoridad se ha pronunciado hasta ahora tampoco en las redes sociales, ni Pedro Sánchez, ni Irene Montero, nadie. Estamos hablando de que Interior ha dado orden de desplegar un operativo policial en el barrio de La Isleta, se lo venimos contando desde esta mañana. Nosotros hemos hablado con Policía Nacional y nos aclaran que esto no es para mejorar la seguridad, sino porque hoy hay convocada al parecer una manifestación de Vox en ese barrio y no quieren que suceda lo mismo que está sucediendo en Torre Pacheco. El caso es que el centro de menores de donde se escapó el agresor, el Canarias 50, está saturado. Esto se lo venimos contando desde hace tiempo. De hecho, está en obras porque el martes que viene tiene que acoger por orden del Gobierno 250 ilegales más. Y los vecinos en redes sociales ya llevan tiempo denunciando la inseguridad que sufre ese barrio, los robos, porque muchos están durmiendo y deambulando en la calle sin documentación, como ocurría en el caso de este agresor. Bueno, pues eso. Sí, claro, bueno, vamos a la crónica, Rosa. Vamos a la tarea, a ver. De todo lo que ocurrió ayer, mucho de familia real, de la nuestra, con todo lo que pasó en Marín, con la infanta, con la princesa y con los reyes de España, esa medalla que le entregaban y los momentos emotivos. Más familia real, ya sabes que yo con la británica me licúo, pero sobre todo cuando se dedican a hacer casas rurales de la casa del jardinero. Ha cogido el rey Carlos III y ha dicho, este chalecito que está aquí, esta mansioncita, oye, que no está mal, no es un interior, no es un bajo, tiene luz y tiene árboles. La alquila a 6.500 euros semanales, nada menos para completar su renta. Esta mañana entendí mensual, digo, pues está muy bien. No, que va. ¿Tú qué querías? ¿Hacerte una foto y grabar? Iba ya mismo. Pues no. Y pues por ahí andan algunos hoteles en España. Sí, pero oye, claro. Van a compensar. Pero vives donde ha vivido el jardinero de Isabel II. A saber que no encuentras. Hombre, y además la casa del jardinero tiene
tiene buenas vistas. ¿Tiene y luego, no, pero allí es que tampoco... Ahí con ese clima. Hombre, no, Tendrá ya manguera. piscina no, pero jacuzzi o algo así. Bueno, no, ducha y vas que te matas. En la casa del jardinero vamos con un canto en los dientes. Bueno, Eso por un lado. Y luego tenemos que hablar, obviamente, de todo lo que está rodeando al fallecimiento de Michu. Es que hace una semana que la pobre fallecía y es un espectáculo televisivo prácticamente diario. La última, Gloria Camila, que va a demandar a la cuñada, bueno, no cuñada, a la hermana de Michu por todo lo que ha hecho de ella en la televisión. Dice que no quiere que viva a costa de su sobrina. A ver, que tiene lógica, pero según van hablando, va subiendo el precio del pan. exacto. Así que a lo mejor convendría que estuviesen relativamente callados. Y hoy vamos a hacer una celebración. 5 años del cocodrilo, Federico. ¡Hombre! Sí, se cumplen 5 años de la famosa portada de 10 minutos. Enrique Ponce y Ana Soria, a horcajadas encima de una colchoneta hinchable. Demuestra que cuando el amor te hace perder el sentido del ridículo... Así de esa manera, Sí, eso es. sí, sí. Del aniversario de Doctor Zivago al aniversario del Caballo cocodrilo. viejo. 5 años. 5 años ya, ¿eh? de amor y era un mucho- cocodrilo, claro, un cocodrilo es verdad. hinchable, Sí. 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 Y luego Dani Carande trae también noticias calentitas Lacoste. de Isabel Pantoja. Daniel Carande también tiene no, ¿qué tiene Dani? Cocodrilo tuvo, yo Cocodrilo. creo, Sí. y Cocodrilo y era un cisne, ¿no? ha tenido de todo durante Flotador todo... cisne, algo así, sí. Bueno, fue más gordo cuando estaba Luismi el chatarrero con la ex de Pedro J, que se plantó con un unicornio gigante Sí, allí que no cabía en el avión. Creo que lo desinfló, lo hinchó y luego se fue a duchar con el chapú de Que Pedro son muy J. aparatosos luego. Sí, Claro, sí. bueno, es que ese era enorme además, era, en fin, a juego con Luismi. Eso es. Bueno, pues vamos a la tarea. Vamos. Es la mañana. Es radio.